saludable, saludable, actitud saludable, actitud saludable, saludable, actitud saludable. Amigas y amigos de Actitud Saludable, ¿cómo están ustedes? Nosotros por acá súper preparados para compartir con nuestro entrevistado del día de hoy y por supuesto un entrevistado de lujo, como todos los que nos visitan. Francisco Hernández, médico internista, nefrólogo, quien llega con mucha actitud saludable, doctor. Y bueno, yo creo que esta cita con nosotros estaba allí en stand-by, pero qué bueno que esté acompañándonos. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Venezuela. Gracias, Anabel, por la invitación, que la estaba esperando desde hace tiempo para venir a este maravilloso programa, porque siempre aplaudimos mucho que se transmita información en materia de salud, porque son las herramientas que tiene nuestra comunidad, nuestro pueblo, para poder hacer prevención, que es la idea fundamental de este tipo de programas. Por supuesto, guiando a toda esa audiencia con mucha actitud saludable. Así es un tema muy importante, muy interesante, porque constituye una causa frecuente de consulta al médico nefrólogo. Ya sabemos que el nefrólogo es el médico especialista en todo lo que significa las enfermedades del riñón. Entonces muchas personas se hacen un ultrasonido, que es un estudio sencillo, accesible, económico, que se hace en cualquier centro de salud. Se hace un ecosonograma por cualquier causa, por un dolor abdominal, por algún problema de diferente etiología, y se consiguen con un quiste en el riñón. Inmediatamente van a la consulta de nefrología. Pero los quistes son unas estructuras redondeadas, llenas de un líquido ceroso, generalmente benignos y muy frecuentes en la mayoría de los pacientes. No producen ningún problema de salud como tal, son benignos en su mayoría. Y lo que sí es importante saber es que la frecuencia aumenta con la edad. De tal manera que una persona entre los 40 o quizás menos de los 40 años puede tener la presencia de quistes en uno o en ambos riñones en un 20% aproximadamente. Ya cuando llega a los 50 o a los 60, ese porcentaje aumenta en un 50%. Y cuando una persona llega a los 90 años, la probabilidad de tener quistes renales es del 100%. Okay. De tal manera que esos túbulos por donde se produce y se traslada o se conduce la orina, recuerden que el riñón está formado por unas pequeñas estructuras llamadas nefronas. Imagínense un riñón que tiene 1 millón de personas trabajando allí para producir la orina, filtrar la sangre y producir la orina. Esa pequeña estructura, que son aproximadamente 1 millón de nefronas por cada riñón, está constituida por un vaso sanguíneo enrolladito, que es donde se produce la filtración de la sangre, y unos túbulos, unas tuberías, por donde se conduce esa orina por millones, hasta llegar a lo que es la vejiga y lo que es el urete. Esos tubulitos, que son esas pequeñas tuberías, con el tiempo se van debilitando y se van abombando, se van dilatando y se constituye un quiste renal. Entonces el quiste no es más que una estructura redondeada, producto de una dilatación de un túbulo, llena de un líquido que no llega a ser orina propiamente, sino que es una especie de líquido ceroso, un trasudado del plasma. Entonces, ¿cuál es la importancia del quiste? Que sí efectivamente hay algunos que pueden ser malignos. Okay. Es muy poco frecuente, pero puede ocurrir. Entonces la gente se angustia mucho porque dice, tengo un quiste. Así que ya la palabra quiste, sí, uno la asocia ya a cáncer, es algo maligno. Que tengo que operarme, tengo que sacármelo, cuando eso no produce ninguna alteración, no produce alteración de la función renal, no produce mayores problemas. Puede que si el quiste es grande, puede sangrar un poquito y la persona puede tener un poquito de... Doctor, ¿hay algunas sintomatologías en particular que pudiesen manifestarse? Y digo porque si estamos en ese día a día y observamos que algo no está bien, sobre todo en las micciones, claro, que siempre es importante identificarlo, pero ¿cuáles son esos síntomas? Generalmente no produce ningún síntoma en la mayoría de los casos. Ahora, los quistes van creciendo con el tiempo y puede haber quistes muy grandes que pueden molestar porque están comprimiendo alguna estructura del sitio y pueden sangrar un poquito, y cuando te haces el examen de orina vas a ver hematíes o glóbulos rojos. A veces algunos de ellos pueden conducir o predisponer a la formación de piedras o cálculos, pero realmente la gran mayoría son pequeños y no producen ningún problema. En 1986, un radiólogo americano llamado Morton Bosniak creó una clasificación que hoy en día está vigente, que se llama la clasificación de Bosniak, que es en honor a este médico,
donde clasifica los quistes en 4 categorías. Ok. El 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 y el 2 son quistes simples, con paredes muy delgadas, sin nada en su interior, bien definido, y esos quistes, el 1 y el 2, no se le hace absolutamente nada. Ok. Mientras que el 3 y el 4 tienen las paredes más gruesas, tienen tabiques en su interior, tienen adentro como algunos componentes que lo hace heterogéneo, y el 4, por supuesto, ya es casi un tumor, pues. El 3 y el 4 sí requieren que nosotros refiramos, tenemos que mandar el paciente a la consulta de urología, porque hay que hacerle un seguimiento estricto, porque sí pueden efectivamente ser quistes malignos o convertirse en tumores malignos, y eso sí requieren cirugía. Se le hace un seguimiento y se opera. Las micciones de las personas que presentan algún tipo de estos quistes se modifica, doctor. No. Por eso te decía que no tiene ninguna sintomatología, no te modifica las micciones, a menos, como te digo, que sea un quiste muy grande. Sin embargo, hay diferentes tipos de quistes, ¿verdad? Tenemos ya la primera clasificación, que son 4 grados. Tenemos la de quistes simples, que no debería haber ningún problema. Si usted le hicieron un ecosonograma y le consiguieron un quiste en un riñón o en los 2 riñones, si dice la palabra simple, que tienen que fijarse bien, no se preocupen por eso. Ahora, si el apellido del quiste dice complejo, que ya estamos hablando que tiene paredes gruesas, que tiene tabique, que tiene contenido, calcificaciones, ahí sí debe preocuparse y hacerle un seguimiento. Pero con respecto a trastornos para orinar o algún cambio en la orina, generalmente no produce ninguna sintomatología, sino que el hallazgo es incidental, pues. Se lo descubrieron por pura casualidad, a menos que, como te digo, sea muy grande, la persona tenga una molestia y ya se hizo un examen específicamente buscando eso. Pero generalmente no produce ninguna sintomatología. Doctor, ¿hay algún tipo de relación o característica etaria en particular con la producción o presencia de estos quistes? Bueno, eso me da pie esa pregunta a decirte que los quistes generalmente se adquieren con los años, como ya te dije, pero también hay enfermedades hereditarias que pueden producir formación de quistes. Ok. Hay 2 fundamentalmente: la enfermedad poliquística dominante, que es hereditaria y toda la familia la padece. Esos quistes empiezan desde muy pequeños, desde temprana edad ya empiezan a aparecer quistes. Lamentablemente el pronóstico no es bueno, son pacientes que ya a los 30, 40 años tienen riñones full de quistes y ya empiezan a tener problemas de insuficiencia renal, terminan en diálisis, y generalmente los tratamientos para evitar que estos quistes se reproduzcan no tienen mucho éxito. Hay algunos tratamientos, sobre todo algunos trabajos de investigación, pero es una enfermedad hereditaria cuyo curso es difícil de detener. Y la otra, que es la enfermedad llamada nefronoptisis, que también es la formación de quistes y es hereditaria. El pronóstico es peor que el anterior, porque esos pacientes generalmente en la misma infancia o en la adolescencia ya tienen una insuficiencia renal y lamentablemente el pronóstico es muy malo. Doctora, esto sin duda nos da pie para que en la próxima parte nosotros podamos desarrollar un poco, y en función de esa clasificación de los quistes, cómo es el tratamiento, porque de seguro las personas dirán, ok, conocemos cómo es el panorama, cómo se viene presentando, pero qué tan cierto pudiese ser que nosotros allí vinculáramos esto con un tratamiento donde se pudiese de repente detener la proliferación de estos quistes, por supuesto, no comprometer tanto la función. Así es, y la función del mismo. Amigos, vamos a hacer una breve pausa, quédese con nosotros, vamos con actitud inclusiva. Nos encanta esta sección porque sin duda es demostrar las capacidades que tienen muchísimas de las personas que trabajan en función de incluir a otros seres maravillosos. Así que veamos y ya volvemos. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos sintonizan. Hoy en Actitud Inclusiva conversaremos con Gabriel Valera Quintero, un joven neurodivergente que nos explicará cómo ha sido tu experiencia dentro del entorno social al comunicar cuál es tu condición. Bueno, realmente voy a explicar un poco antes de, decir cómo ha sido esta experiencia, lo que yo tengo.
yo tengo autismo leve y altas capacidades. Usualmente la gente conoce muy bien lo que es el autismo, pero el término de altas capacidades no es conocido. Una explicación rápida lo que es que las altas capacidades es cuando una persona tiene un coeficiente superior a la media, o sea, mayor de 130. Hay que tener en cuenta también que la media del coeficiente es entre 90 y 100. Y el coeficiente, para quien no lo sepa, es como el índice de inteligencia. Y ya yendo directamente con la pregunta, mi experiencia ha sido curiosa, por así decirlo, con lo que viene siendo la sociedad, porque siempre he tenido como esos roces de, bueno, ¿qué tienes? ¿Cómo funciona eso que tienes? Casi que, ¿con qué se come lo que tiene? ¿Cómo sirve? ¿Cómo, eso, cómo funciona? Y la otra parte que, ok, pero puedes hacer esto. Y es como curioso. Y en esa curiosidad, Gabriel, ¿cuáles han sido las limitaciones o las barreras incómodas o curiosas que ha tenido el entorno para ofrecerte oportunidades que te permitan seguir desenvolviendo dentro de la sociedad? Bueno, realmente una de estas oportunidades es que, mira, las altas capacidades son positivas en el lado de, bueno, tienes mayor retentiva de información, mayor almacenaje, por así decirlo, entiendes mejor las cosas y más fácil. Pero cuando llega el momento de relacionarte siempre surge todo este tema que es lo del bullying y tal. Y yo siempre lo he manejado de una manera particular porque para mí siempre ha sido lo del bullying como, ok, entonces, yo te genero inconveniente a ti porque yo sé cosas que tú no sabes. Entonces siempre voy a esa parte de diálogo en vez de evitar eso o simplemente tratar de huir de. Siempre voy como en ese enfrentamiento, claro, manteniendo el diálogo. Ahora nos encontramos con los padres de Gabriel y nos encantaría conocer cuáles han sido las barreras o las dificultades con el entorno social que han tenido ustedes con la crianza de ahora ese adolescente con doble excepcionalidad. No olvidemos que Gabriel tiene doble excepcionalidad, eso significa también es adolescente, entonces, y su propia personalidad. Entonces, cuando hacemos una mezcla de todo esto, porque Gabriel no solamente es el chico de altas capacidades o el muchacho con autismo, Gabriel es un ser humano completo, con diferentes características. Entonces, la suma de todo eso hace que muchas veces los docentes les cueste un poco trabajar con él. Dentro de toda esta complejidad, ¿cuál es el compromiso que como familia ustedes han asumido con Gabriel? Nuestro compromiso es, por supuesto, prepararnos, educarnos, sus necesidades, hacer lo mejor posible para que ellos se sientan realizados y acompañarlos en el camino de la vida, pues. Y hablando de acompañamiento, vamos a invitar a Gabriel para despedir esta entrega de Actitud Inclusiva. Hasta un próximo segmento. ¡Chao! Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud Saludable te recomienda Skin Bliss, una app que le ofrece a sus usuarios rutinas para el cuidado de la piel con funciones especiales como escáner facial, orientación experta y soluciones dirigidas a los distintos problemas cutáneos. Logra una piel saludable con Skin Bliss. Amigas y amigos, de vuelta con más de Actitud Saludable y por supuesto luego de disfrutar ese contenido de gran interés, seguimos desarrollando nuestra entrevista junto al doctor Francisco Hernández. Recordamos que él es médico internista y nefrólogo y hoy hemos estado desarrollando un tema bien interesante, doctor, los quistes renales. Ya en la primera parte hablábamos en qué consistían los quistes, también esa clasificación, pero quedó pendiente compartir con nuestra audiencia ese tratamiento que se diseña o que se indica al momento de identificar qué tipo de quistes tiene este paciente. Sí, fíjate, es importante recordar que esta clasificación que te comenté, diseñada por este médico americano radiólogo en 1986, fue una clasificación que él diseñó para estudios de tomografía. Es importante diferenciar lo que es un ultrasonido, lo que es una tomografía y lo que es una resonancia magnética. Son tres estudios diferentes y los tres no son estudios de imagen, donde uno puede ver una imagen, ¿verdad?, del cuerpo. El ultrasonido o el ecosonograma son estudios que dependen mucho del operador, de la persona que lo hace. Y lamentablemente, como es un estudio accesible
es un estudio económico y son equipos relativamente fáciles de adquirir. Hay mucha gente haciendo ecosonogramas y muchas veces no tienen la confiabilidad o no tienen la experiencia para hacer un diagnóstico preciso. Claro, esta clasificación que se hace en el año 86, en ese tiempo los ultrasonidos eran más rudimentarios, no eran tan precisos. Hoy en día tenemos ultrasonidos hasta 3D, 4D, Sí. 5D, de tal forma que es más preciso el estudio. Pero al fin y al cabo sigue dependiendo del operador. En cambio, cuando tú te haces una tomografía o una resonancia, es una foto que te la dan en un CD o ahora te la mandan a través de un correo electrónico y tú puedes ver la foto y consultarla con tu médico, consultarla con quien tú quieras. Si eres algo más objetivo y más específico. Entonces, la recomendación es, si usted se va a hacer un ultrasonido y consigue en ese ultrasonido un quiste renal, bueno, consulte con el especialista y él verá si la imagen es adecuada como para pedir algo más sofisticado. Pero en todo caso, la mayoría son benignos, no requieren un tratamiento específico, la evolución es buena, la mayoría no se complican. Algunos se pueden complicar de 3 cosas, que son infecciones, sangrado y piedra, pero no es la mayoría. Hay que estar pendiente, hacerle seguimiento, hacerle un ecosonograma cada 6 meses, ver cuánto crecen, si se modifica su estructura, para entonces ir al segundo paso, que si es un quiste complejo, porque tiene paredes gruesas, porque tiene tabique, hay que hacer un estudio con contraste, ver si capta el contraste o no, y si son quistes grado 3 o grado 4 de esta clasificación, se refiere al urólogo, que es el especialista en vías urinarias, pero de la parte quirúrgica, porque generalmente el tratamiento es cirugía. Es extraer el quiste vía laparoscópica o vía abierta, o si es un quiste que ya se visualiza como maligno, generalmente hay que extraer el riñón completo. Doctor, ¿este panorama podría cambiar si en ese paciente, aun cuando se presentan estos quistes renales que pueden ser benignos, pero hay enfermedades de base, pudiesen complicar o hay relación? Bueno, en esta enfermedad que te comenté, que es la más frecuente de las enfermedades quísticas renales, que se llama la enfermedad poliquística dominante, que es hereditaria y es fácil de diagnosticar porque toda la familia lo tiene. En este caso es una enfermedad realmente de mal pronóstico porque no es solo un problema limitado al riñón, sino que ese paciente tiene quistes en el hígado, tiene quistes en los pulmones y además presenta otras complicaciones que se ven en esa enfermedad como problemas valvulares cardíacos y problemas de aneurisma cerebral. Entonces un paciente puede de repente fallecer por un quiste, por un aneurisma que se rompió y no tiene nada que ver con el riñón, pero es parte de la enfermedad. De tal manera que esos pacientes hay que estudiarlos completos y hacerle un seguimiento estricto porque tiene varias complicaciones que no tienen que ver con el riñón, sino con otros órganos. De seguro a muchas personas le quedará o esa inquietud sobre los factores de riesgo, doctor. Ya usted ha hablado de algunas enfermedades bases, pero los factores de riesgo siempre son importantes tenerlos en cuenta. Bueno, aquí siempre hay que ver el tema familiar, ¿verdad? Porque si hay una enfermedad familiar que produzca quistes, entonces inmediatamente uno le hace un seguimiento a la descendencia de ese familiar. Lo otro, hay algunos pacientes que presentan una cosa que se llama la displasia quística, que es decir, el riñón cuando se está formando en el embrión y en el niño, no se forma de manera adecuada y empieza a formar quistes desde muy pequeño. Wow, imagínense. Tampoco se dan cuenta y cuando llegan adultos tienen un riñón lleno de quistes, pero es un solo lado. Entonces tú dices, bueno, algo pasó aquí, porque si fuera un problema de lo que yo te comentaba, que es un problema degenerativo, lo tuvieran los 2 riñones, pero todo es un solo riñón. Entonces esos son problemas de formación durante la formación de la vía urinaria. Entonces a veces uno lo diagnostica ya después de adulto. Porque incluso cuando se está haciendo ese eco en el embarazo, se le está viendo al bebé, no se percibe nada de... Pero pudiera percibirse cualquier alteración a nivel renal. Fíjate que hoy en día, si usted se controla el embarazo y tiene un buen ginecostetra y tiene un buen equipo, le va a ver incluso a ese bebé antes de nacer los riñones, si ya está produciendo orina, si el riñón se está formando en forma adecuada. Es increíble lo que se puede visualizar. Con los 4D, con no todo se lo que justifica hay, hoy en día que un niño nazca y resulta que en el control pediátrico a los meses se dan cuenta que no tiene un riñón, por ejemplo.
o que nació con una malformación renal. ¿Y cómo fue el control del embarazo? Exacto. De ahí Cuando eso se puede ver. Por eso es que la importancia de recurrir al especialista, al médico, en este caso las mamás que están en ese proceso de gestación, bueno, hacer con mucha rigurosidad ese chequeo. Bueno, doctor, de esta manera hemos llegado al final de esta amena conversación, pero yo quisiera que dejara sus puntos de contacto a toda nuestra audiencia con mucha actitud saludable. Gracias, Anabel, una vez más por la invitación. Feliz, contento de estar aquí contigo. Espero que me vuelvas a invitar pronto. Claro que sí, lo tenemos anotado. Después de casi 3 años, que me vuelvas a invitar. No vamos a invitar luego de 3 años, que en los próximos 3 años. Eso espero. Mis redes sociales en Instagram, @dr.franciscosalud, y la mensajería de texto a través del 0416-931-9469 para cualquier duda, comentario, opinión. Con mucho gusto estamos a la disposición. Claro que sí, doctor. Gracias por acompañarnos y por supuesto siempre para nosotros es un placer porque esa explicación que usted hace bastante didáctica, yo creo que las personas comprenden muchísimo más lo que son estos temas, ¿no? Y sobre todo la prevención, que siempre es importante y es lo que nosotros al fin y al cabo queremos transmitir a través de nuestros programas. Finalizamos nosotros invitándoles también para que nos siga a través de las redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso y mi cuenta @conAnabel. Se les quiere, excelente día para todas y para todos. Saber y saberlo demostrar es valer 2 veces. Baltasar Gracián. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable.